el versículo clave para nosotros en este día. Y como el Padre Nuestro termina también en el versículo 13, en el versículo 13 también hay otra indicación del reino de Dios. Hay otro lugar donde el reino de Dios está. Este versículo está en el corazón mismo del Sermón del Monte. Este versículo está en el capítulo 6, ¿verdad? El Sermón del Monte está entre el capítulo 5, 6 y 7. Y venga tu reino está dentro de las primeras enseñanzas, o sea, los primeros temas que Dios quiere que nosotros oremos. O sea, venga tu reino, habla de un deseo del corazón. Yo necesito desear que Él reine mi vida para que verdaderamente Él reine mi vida. Y si yo no tengo ese deseo, entonces es difícil, ¿no? Dios no obliga a nadie a obedecerle. Es voluntaria la obediencia a Dios. Es más, obedecer a Dios no es fácil. Obedecer a Dios requiere fe. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, hermanos, está dentro de las enseñanzas de orar. Y bueno, como hemos visto, como les digo, dentro del centro mismo del Sermón del Monte, y está dentro de una serie de enseñanzas en el capítulo 6, de cosas que hacemos para Dios, de cosas que hacemos para que Él responda, ¿no? Que tiene, como dice ahí, efecto. Los cielos responden a estas cosas. Y son 4. Empieza en el capítulo 6, versículo 1, con el hacer justicia, ¿no? Después viene, luego habla de dar, porque dar mueve los cielos. Dios dice que al que da y se lo dará, ¿verdad? Después viene el orar, y en cuarta cosa, el ayunar. Pero desde el comienzo, ¿verdad? Él dice que estas 4 cosas las podemos hacer bien y tendremos recompensa. Nuestro Padre nos recompensa, o mal, y nuestro Padre no nos recompensa. O sea, podemos orar mucho, pero podemos no recibir, ¿no? Empieza, como les digo, en el 6.1, empieza diciendo, guardaos, dice, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Dice que si hacemos las cosas, obediencia a Dios, hacer las cosas como dice su palabra, que eso se llama la justicia de uno. Si hacemos nuestra justicia, pero solamente para ser visto por los demás, dice, no tendremos recompensa de nuestro Padre, ¿verdad? Porque los demás van a recompensarnos, ¿no? Por lo menos vamos a ser recompensados en nuestra, no sé, en nuestro buen nombre. Vamos a salir como unos buenos religiosos, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 20, que hemos tenido, que hemos tratado, ¿verdad? Precisamente en el día anterior, hace 2 domingos, era porque os digo que dice que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Era el siguiente lugar en Mateo donde aparece la palabra reino. Y aquí dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, no entraremos, ¿verdad? ¿Y cómo era la justicia de los escribas y fariseos? Era para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Igual habla, aquí, hermanos, Dios dice realmente que todas las cosas que hagamos para Dios deben ser realmente para Dios, ¿verdad? No con el deseo de ser vistos y oídos por Dios, no por los hombres, ¿verdad? Muchas veces, yo a veces
trato de que la oración no sea así muy pública, muy así, quizás por esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, en este pasaje de venga tu reino está dentro de la enseñanza acerca de la oración, ¿no? Desde el versículo 5 hasta el versículo 15, ¿verdad? Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Entonces aquí habla de ellos, ¿verdad? Los hipócritas que predicaban a Dios pero no creían en Dios. Cuando una persona ora y ora para que le vean los demás, está manifestando que no cree que su oración tiene poder, ¿verdad? Con Dios. Que Dios no está manifestando que cree en un Dios que responde la oración de los que le piden conforme a su voluntad. Hemos visto que no es pedir lo que yo quiero, es pedir lo que Él quiere, lo que mueve los cielos. Amén. Entonces, ellos estaban en una religión formal que había perdido de vista al verdadero Dios, al poderoso, al amoroso, al glorioso Dios, para convertirse en una religión ritualista, vacía, ¿no? Los escribas y los fariseos lamentablemente entraban dentro de esta categoría, a los cuales solamente les importan las apariencias, que los demás los vean, y no creen en el poder de aquel que escucha las oraciones cuando Él quiere hacer una cosa grande y milagrosa, ¿verdad? Por eso Él dice el siguiente versículo, que cuando oremos, entra en tu aposento y cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Y sabemos que no es en realidad, esto es como podemos decir un ejemplo, ¿verdad? Porque Jesús mismo oró en público. No es lo malo que oremos, que haya gente que nos esté escuchando. Lo malo es que hagamos para que nos escuche la gente. ¿Me entienden? Ese es el punto que está mal, ¿no? Que hacemos para que la gente nos escuche. Pero dice la Biblia que el Padre que está en secreto nos va a recompensar en público, ¿verdad? Y hermanos, más adelante dice que, porque Él ya sabe las cosas que tenemos necesidad. Sabe que Dios, mis hermanos, conoce nuestros íntimos pensamientos. En el Salmo 139 que tengo aquí dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios conoce antes que los expresemos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, dice. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, no es que nosotros estamos, como dice aquí, diciéndole, notificándole a Dios. A Dios no. Nosotros estamos usando nuestra voz porque Dios nos dio autoridad, y mediante nuestra palabra se mueve la autoridad. Él dice en el siguiente versículo, llorando, dice, no uséis las vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. No es que tenemos que hablar de una forma, de otra, o una oración así con una voz impostada o con mucha ceremonia. Él conoce, ¿verdad? O repitiendo cosas. No es la forma externa, hermano. No hay una fórmula para orar bien. La fórmula, si viera, es una cuestión de corazón. Amén. Algunas personas, ¿verdad? Sobre todo las personas nuevas que le pedimos que oren, no, yo no sé orar, dice. Pero simplemente es una acción, no hay una cierta forma, una postura. No es que tenemos que estar arrodillados necesariamente, podemos estarlo, pero no es lo importante, ¿verdad? No seremos oídos, ¿verdad? Por la cantidad
de veces que hablemos, cuántas repeticiones, podemos orar 20 horas con la misma repetición, y eso no es lo que mueve a Dios. Amén. Lo que mueve es la fe. Esa fe que viene porque primero le hemos oído, como dice Romanos 10:17, ¿verdad? Dice, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre, mire, sabe de qué cosas tiene necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Muchas veces nuestras oraciones son simplemente por las necesidades, pero Dios no nos enseña a orar así. Es más, las necesidades, Él dice, yo ya las sé. ¿Ok? No está mal que, bueno, yo le pida a mi Padre porque estoy necesitado. Pero él te dice, yo ya lo sé. Aquí dice así, ¿verdad? Tenemos que ser bíblicos en nuestro entendimiento aún de cómo orar. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Por el rema de Dios en el original. Dios nos habla a nuestro espíritu y nosotros oramos. ¿Y Él necesita de nuestra oración? Sí, porque Él nos ha delegado autoridad. Y desde el Génesis, ¿verdad? Dios le dio autoridad a Adán sobre toda la creación. Lamentablemente Adán se lo pasó, ¿no? Pasó su autoridad al enemigo. Se la dio a él. Y a partir de él es el príncipe de este siglo, ¿verdad? Pero después Jesucristo despojó, dice, a él, a los principados, a las potestades, y nos restauró la autoridad. Por eso ahora nuestra oración tiene poder, pero nuestra oración debe ser conforme a su voluntad, porque Dios no hará, ¿verdad?, lo que Él no quiere hacer. Dios no hará las cosas cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. Y cuando Él quiere y como Él quiere es lo mejor, porque Dios es perfecto, Dios nos ama perfectamente. Solo que claro, nosotros tenemos una visión muy natural de las cosas, ¿no? Pero Dios tiene propósitos eternos, por eso es importante conocerle, porque al conocerle nosotros sabremos por qué nos está sucediendo cierta situación, que a veces es por nuestras propias malas decisiones, pero cuando viene algo de repente, cuando viene algo que yo no lo provoqué, entonces ahí yo puedo estar seguro que es Dios. Mucha gente piensa que el diablo, pero si yo soy su hijo y estoy en su voluntad, quiero estar en su voluntad, por más que yo soy imperfecto y que a veces le falle, pero estoy decidido a vivir para Él, entonces nada de lo que me suceda es obra del enemigo. Nada de lo que me suceda no es algo que Dios no haya permitido. Dios lo permitió, lo permite, y Él sabe por qué. Y yo estoy seguro que lo que me pasa tiene un buen propósito, porque Dios nos ama. Amén. Yo no sé si usted lo sabe, pero Dios le ama a usted. Y más todavía si hacemos su voluntad. Su amor, el amor para los que hacen su voluntad es un amor un poco diferente, un poco distinto, como dice la Biblia, así como vamos a mirar aquí adelante, más adelante. Entonces, nuestra oración, hermanos, es en espíritu. Esto es lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Cuando ella le preguntó, ¿dónde debemos orar? ¿Será en este monte o en Jerusalén? Y él le dijo, ni en Jerusalén ni en este monte. Pues dice, mas la hora viene, le dice, y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. No en Jerusalén o en el monte de Samaria, en espíritu y en verdad. Esa es la adoración y la oración. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Porque Dios es espíritu. Dice, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
¿no? Las posiciones, las posturas, el estar arrodillado o estar solo o así, no es tan importante. Amén. Que sea en espíritu y en verdad, con sinceridad. Es con sinceridad, porque a Él no lo vamos a engañar. Jamás le vamos a engañar, por más que seamos bien convincentes cuando hablamos a Dios, no. Entonces sigue diciendo, volviendo a la oración, vosotros pues oraréis así, ¿verdad? Ahora Jesús, hermanos queridos, esta es una enseñanza de oración. No sé de dónde nosotros recibimos enseñanzas de orar. Y muchas veces hemos recibido de los hermanos, de los demás, de lo que nos han enseñado. Pero Jesucristo está enseñando a orar de esta manera. Oraréis, ¿cómo? Así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿No? Primero, ¿estamos seguros que Dios está en los cielos? Por eso no lo vemos, ¿ya? Por eso Él está en los lugares celestiales. Él está en un ámbito celestial. Y también eso nos dice que está en un ámbito de poder. Al finalizar la oración dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Porque a ese Dios estamos orando, al que es dueño del poder, del reino y de la gloria. Entonces, primero también es otra cosa preciosa que nos enseña, que le estamos orando a uno que es nuestro Padre. Amén. Y Él tiene una intención como un buen padre. Él siempre nos escucha como un padre a los hijos. Y luego dice que la primera petición es: santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir santificado? La palabra santificado es la palabra agiazo, que viene de agios, que quiere decir santo en el griego. Algo santo es algo apartado para Dios, algo purificado, consagrado, dice el diccionario, algo santificado. Lo opuesto a algo común, ¿no? Santificar es hacer algo venerable, ¿no? Y esto es lo primero que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Y la pregunta sería, ¿estamos volviendo, estamos haciendo por medio de nuestra vida que el nombre de Dios sea venerable? Dios les reclama a su pueblo y les dice que ellos han profanado su nombre delante de los gentiles. O sea, cuando alguien nos ve a nosotros, está viendo que nuestro Dios no es un Dios común, no es uno cualquiera como todo otro Dios, que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios es distinto, que nuestro Dios es grande. Y eso lo manifestamos por nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y luego viene la oración que es el centro de nuestro mensaje, ¿no? Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Esto es lo que nosotros hoy queremos hablar. Es la palabra que inspira nuestra predicación. Entonces, venga tu reino, como hemos visto ya en veces pasadas, quiere decir que yo deseo que Dios reine en esta tierra, en mi vida, ¿verdad? Que todo sea puesto bajo el gobierno de Dios, para que se cumplan los planes y los propósitos de Dios, que son lo más precioso, ¿verdad? Que lo más precioso es que Dios reine. El mundo está esperando a que Dios reine. El mundo no estaría así si Dios reinaría verdaderamente. Y Dios no está reinando porque nos ha hecho libres a los seres humanos. Entonces, venga tu reino, viene de un deseo de que mi libertad, yo libremente desee que Dios me gobierne. Libremente pueda actuar bajo el gobierno de Dios. Y bueno, después habla el pan nuestro de cada día. Lo que estoy viendo es más o menos dentro de qué está
¿no? Dándolo hoy, habla de nuestro alimento físico, nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Él dijo, yo soy el pan de vida también. Habla de que le pedimos que Él, ¿no? Aparte que haga su voluntad, que nos dé después nuestro pan. Y luego, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Que Él nos perdone. ¿Por qué? ¿Por qué está dentro de la oración? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Porque todavía no hemos llegado a la perfección. Entonces necesitamos su perdón muchas veces, ¿o no? Necesitamos. Pero dice que así como nosotros queremos que Él nos perdone, así también nosotros debemos extender el perdón a los que nos deben, ¿verdad? Nuestros deudores. Amén. Entonces, que nos perdone nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego sigue, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y este es el otro versículo donde está la palabra reino. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Entonces aquí, la verdad que, hermanos, hablando de la tentación, hay tentaciones irresistibles. No hay persona tan santa que pueda resistir toda tentación. Amén. Hay tentaciones que nosotros no podremos resistir. Pero si oramos, si le pedimos, Dios puede impedir que haya tentaciones, ¿verdad? Irresistibles. Dios es poderoso. Fiel es Dios que no nos dejará, dice, ser tentados más de lo que podemos resistir. Y como dice aquí, líbranos del mal. Él nos puede librar del mal. Por eso es tan importante orar, líbranos del mal, ¿verdad? Y luego hay una afirmación del poder de aquel a quien nosotros oramos. Con esta afirmación de que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, sabemos que nuestra oración va a un Dios que tiene poder, que reina y que es un Dios glorioso. Amén. Entonces esto es lo que el Señor nos enseñó cuando se trata de orar. ¿Ok? Y yo quiero que nosotros examinemos nuestras oraciones. ¿Sabe que por medio de las oraciones de los hermanos que uno escucha, puede saber lo que hay en su corazón? ¿Puede saber quién reina? Porque si yo estoy orando todo el tiempo, como dame, bendecime, saname, bueno, entonces no es Dios mi Dios, soy yo el Dios. Pero Dios dice que nosotros oremos que Él reine. Amén. Pero lo que habla nuestra boca, lamentablemente, a veces es una consecuencia, denota lo que hay en nuestro corazón. Como dice en Lucas 6:45, el hombre bueno, dice, de su buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que nuestra oración denota nuestro corazón. Y Dios quiere que en nuestro corazón esté más que nuestra comodidad, ¿no? Nuestro placer, nuestro bienestar, el hacer su voluntad, el cumplir su propósito para nuestra vida. Amén. Esto es lo que debe venir en nuestra oración. Y no como lo hace, ¿no? Como lo hacía yo antes, cuando le acompañaba a mi abuelita al rosario, ¿verdad? Yo oraba el Padre Nuestro, pero no sé cuántas veces se ora en el rosario, ¿no? Cuando uno es chico, mi abuela me llevaba, no era que yo me gustaba, pero tenía que estar ahí. Y repetir y repetir y repetir. No estamos hablando de repetir, porque recuerden que dice que no nos hagamos como aquellos que piensan que por sus ¿cómo dice? Vanas repeticiones, ¿verdad? Serán oídos. Yo no sé dónde han dejado esa enseñanza, ¿no? Las personas que hacen así.
Pero lo que nos da el Padre Nuestro son una serie de principios para orar. Una serie de intenciones en nuestra vida para orar. Y la que vamos a ver hoy, la que estamos viendo es: venga tu reino. Amén. Reina en mi vida. Que yo te obedezca. Amén. Que se haga tu voluntad en mi vida. Amén. Eso quiere decir: venga tu reino. Amén. Porque cuando Él viene a reinar en mi vida, Él va a poder ejercer dominio en esta tierra, en esta generación. Porque Dios, de alguna forma, y usted lo ve desde el Génesis, decidió manifestar su autoridad a través de hombres, empezando por Adán. Y ahora lo mismo. Y usted lee el libro de los Hechos, cómo empezaron el apóstol Pablo. Por ejemplo, el libro de los Hechos es en gran parte la historia del ministerio del apóstol Pablo. Cómo el apóstol Pablo fue poniendo las cosas bajo el reinado de Dios, las personas bajo el reinado de Dios. Y eso es cuando primero Él debe reinar en nosotros. Amén. Dios nos puede llevar, hermanos, cuando estamos en el camino de hacer su voluntad, hermanos, estamos en el camino del verdadero éxito. Es el único camino que nos lleva a un éxito verdadero. No solamente hay que orar para que Él arregle las cosas cuando nos salimos de su voluntad o cuando las cosas van mal. No, Dios quiere que nos convirtamos en personas que llevan adelante la obra para la cual, hermanos, nos creó y nos salvó. ¿Para qué fuiste creado y salvado? En términos de para hacer qué? Es para hacer su voluntad. Y Él, hermanos, nos hizo, miren, en varios versículos, yo voy a mostrarles, hay muchos versículos donde dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y quiere decir que Dios nos dio autoridad para gobernar, para ejercer autoridad. Miren, Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Nos hizo, pues, reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 5:10. Está en el cántico ese que enseñó. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y luego dice todavía: y reinaremos sobre la tierra. Ejerceremos gobierno sobre la tierra. En Romanos 5:17 dice que si por un pecado reinó la muerte, reinó Satanás con su muerte, por uno, dice, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia, dice, reinarán en vida por uno, por Jesucristo. Nosotros reinaremos, dice Romanos. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros oramos así, que venga tu reino, empezamos a convertirnos en aquello que Dios ya nos hizo. Él nos hizo reyes. Entonces, como rey, yo tengo que empezar a reinar. Amén. De hecho, el orar mismo es una de las maneras que nosotros podemos tener de ejercer autoridad. Porque al orar, según la voluntad de Dios, el poder de Dios viene. Hermanos, ni Jesús, que es el Hijo de Dios, podía en su naturaleza hacer las cosas milagrosas por su propia cuenta. Este versículo es muy importante siempre para mí. Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto, cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo. Y de esto deberíamos estar nosotros más que convencidos. Dice, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, si Jesús mismo no era capaz en su naturaleza humana de hacer, ¿no?, lo bueno,
sino que Él hacía todo lo milagroso, todo lo poderoso que Él hizo fue porque vio hacer al Padre, porque el Padre le muestra, dice en el versículo siguiente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y aún mayores obras que éstas le mostrarán, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. El Padre le amaba a Jesús. Y cuando le ama a Jesús, Él le muestra las cosas para que Jesús pueda hacerlas. El Padre nos ama a nosotros. Amén. Dice en 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Así como cuando el Padre le amaba a Jesús, ¿y qué hacía? Le mostraba todas las cosas que hacía. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, le estamos demostrando que le amamos y entonces Él me amará. Y dice, y luego vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. ¿Cómo usted quiere hacer las cosas maravillosas de Dios? Cuando guarde sus mandamientos, cuando demuestra que usted le ama a través, porque el que me ama, mi palabra guarda. Amén. En Apocalipsis 22:5 dice, incluso en nuestra autoridad será eterna. Dice, y allí no habrá noche, dice, este es el último capítulo de la Biblia. Y no tiene necesidad de lámpara, dice, ni luz de sol, porque el Señor nos alumbrará y reinará por siempre jamás. Amén. Tendremos autoridad por siempre jamás. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Dios puede darnos autoridad si hoy no puede gobernar nuestras vidas? Imagínese que usted es el gerente de una empresa. ¿Cuánta autoridad le da a usted a una persona que no está administrando según sus indicaciones? ¿Cuánta autoridad podemos recibir de Dios? Porque Dios no quiere que la autoridad que Él da sea mal usada, ¿verdad? En la medida en que yo tengo a alguien fiel, estoy hablando ahora humanamente, como un ejemplo, en mi empresa, en esa medida yo le doy autoridad. Es más, hasta a veces me olvido y no lo controlo porque sé que es fiel, ¿verdad? Sé que Él va a gobernar, va a hacer su trabajo, va a gerenciar y va a hacer prosperar el negocio porque Él es fiel y está haciendo según mi voluntad. Y eso mismo es lo que Dios quiere en este tiempo. Muchos de nosotros estamos desperdiciando nuestra vida haciendo lo que queremos. Nada eterno estamos logrando, nada que nos vamos a llevar después, pero nuestra autoridad será por siempre jamás. Por eso, hermanos, nuestra oración debe ser: venga tu reino, venga primeramente a mi vida tu reino. Amén. La obediencia a Dios es la gran demanda divina. Al finalizar el Sermón del Monte, en los últimos pasajes, dice así, lo puse aquí, ¿no? La obediencia es la gran demanda divina. Que Dios reine. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no se trata de hacer cosas para Dios, se trata de obedecer a Dios, porque dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice: les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Hermano, lo que cuenta para Dios no es cuánto hemos hecho para Él, sino cuánto de su voluntad hemos hecho. ¿Entienden? No es lo mismo hacer muchas cosas para Dios que hacer las cosas que Él nos manda. Para Dios
estas personas pensaban que Él era su Señor. Por estar haciendo muchas cosas, estaban profetizando en su nombre estaban echando demonios, en su nombre estaban haciendo milagros, pero Él les dice: yo les protestaré, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque dice en el primero de este pasaje, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que estás haciendo en tu vida debe ser la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la gran demanda. Por eso está en primer lugar en las oraciones que debemos hacer. Esto debe tener un lugar primordial en tu corazón y en mi corazón. Señor, reina en mi vida. Señor, llévame al centro de tu voluntad. Hermanos, nuestro buen sentir, nuestras buenas intenciones no bastan. Miren a Pedro. Aquí estoy poniendo un ejemplo de un Pedro que amaba a Jesús y quería su bien, pero Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Miren, entonces recuerden que en este pasaje de Mateo 16, Jesús empieza a decirles a sus discípulos: me es necesario ir a la cruz y padecer mucho en la cruz. Y aquí está Pedro, miren, aquí está el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Con buen corazón, ¿verdad? Porque él amaba a su maestro, él no quería que sufra a Jesús. ¿Pero qué le dice Jesús? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Un hombre con buena intención, que amaba a su maestro, pero lo estaba desanimando de hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Estaba desanimando. Amén. En realidad, hermanos, lo que Pedro debió haber dicho es: amén, Jesús, te voy a apoyar. Haz la voluntad de Dios, haz aquello que has venido a hacer. Y no mires el dolor que te va a costar. Esa palabra era una palabra de un Pedro que no estaba haciendo tropiezo, que más bien estaba haciendo de bendición. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando hay alguien que está haciendo la voluntad de Dios, alégrate, anímalo. Porque no hay otra forma. No hay otra voluntad mejor que la voluntad de Dios. No hay otra manera de vivir mejor que vivir para hacer su voluntad. Por eso debes pedirle: Señor, ayúdame a reinar. Venga, tu reino tiene muchas cosas. Primero tengo que oírle. Ayúdame a oír tu voz. Ayúdame a entender lo que tú quieres. Dame fuerzas para hacer tu voluntad. Que yo sea lo suficientemente humilde para saber que lo que tú me dices es mejor que lo que yo pienso. Muchas cosas quiere decir: venga a tu reino. Todas esas cosas quiere decir: venga a tu reino. Amén. Hoy, hermanos, los padres, y a veces más todavía los abuelos, lo que quieren es que sus hijos no sufran. Pero según esto, debieran enseñar a sus hijos a hacer la voluntad de Dios sin mirar el costo. Ojalá nuestros hijos reciban de nosotros y no sean como Pedro, ¿verdad? No, hijito, que todo te vaya bien. No, enséñale a su hijo a obedecer. Discipline a su hijo, porque lo mejor, si yo tuviera hijos, ¿verdad? Quisiera que mi hijo haga la voluntad de Dios. Amén. Dice la Biblia que Dios por eso nos disciplina. Dice: porque el Señor al que ama disciplina, dice, ¿no ve? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Él no le tiembla la mano, porque sabe que el que hagamos su voluntad es mejor a que vivamos toda una vida, todo cómodos, ¿no? Sin ningún tropiezo, sin ninguna situación. Dios lo que quiere es llevarnos a hacer su voluntad.
Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es a quien el padre no disciplina? Después dice, si no soportas, eres bastardo, no hijo. O sea, Dios tiene un plan con nosotros, y así como Él envió a su Hijo a morir en la cruz, y nosotros podemos decir, pero parece que el Padre es cruel. No, el Padre no es cruel. El Padre sabe que hacer la voluntad de Él es la mejor cosa que tenemos, aunque a nuestros ojos parezca mal. Es su trato con nosotros como hijos. Por eso muchas veces no entendemos algunas cosas que nos pasan. Por eso algunas personas dicen que Dios no le ama, porque piensan que cuando Dios le ama, Dios le va a dar todo lo que quiere. Y hermanos, eso no es amor de padre. Él dice, hablando de los padres, que ellos, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, nuestros padres. Pero hablando de Dios, dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Él nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Porque Dios sabe que si no lo hacemos, no nos conviene la vida. Miren en Proverbios, ¿qué dice, papás? Dice, el que detiene el castigo, ¿qué? A su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Estamos? ¿Papás? El deseo de su corazón debiera ser que su hijo viva una vida de santidad, que su hijo viva dentro de la voluntad de Dios, que su hijo sea un hombre exitoso porque hará la voluntad de Dios. Y será un rey y sacerdote para nuestro Dios. Y que su vida servirá a los propósitos más maravillosos, porque son los propósitos de Dios. Y hay padres que tienen otros planes para sus hijos. Pero yo creo que usted tiene que revisar qué planes tiene para sus hijos. Más importante que una carrera profesional, más importante que un bienestar económico, más importante es que él cumpla el propósito para el cual Dios lo trajo a esta vida. Y que a veces puede parecer que no es tan bonito a nuestros ojos, pero estoy seguro que es el mejor. Y estoy seguro que es el que tendrá verdaderas consecuencias eternas, porque reinaremos por siempre jamás, dice la Biblia. Amén. Amén. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, Jesús pudo sufrir la cruz por el gozo puesto delante de él. Amén. Él decidió la cruz porque es lo mejor. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos. ¿Y sabe qué? El gozo que él tuvo, lo sostuvo en el sufrimiento de la cruz. Como decía David, ¿no? Él dice, en hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y me ha traído agrado hacer tu voluntad. Y sabes, de veras, cuando uno hace la voluntad de Dios, qué gozo interior profundo hay. Y aunque uno esté pasando por situaciones difíciles, pero saber que yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, puedo pasar toda situación difícil. Y Dios no es un hombre malo, no es un ser malo que nos hace pasar por situaciones difíciles porque quiere arruinarnos la vida. Él lo hace con buen corazón, porque lo necesitamos.
sí o sí lo necesitamos. Miren lo que dice Juan, hablando de guardar los mandamientos de Dios. Juan dice esto, mira, primero en su primera de Juan, 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. O sea, él permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pero ¿cómo sabemos que permanecemos en él y él permanece en nosotros? Cuando guardamos sus mandamientos. Dice el 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, que dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, el vivir fuera de la voluntad de Dios sin hacer su voluntad nos hace mentirosos cuando yo digo que le conozco. No puedo decir que le conozco verdaderamente si realmente no estoy guardando sus mandamientos, porque tampoco él se da a conocer a personas que no quieren hacer su voluntad. Hay muchas personas que quieren oír la voz de Dios, pero quieren oír la voz de Dios que quieren oír. ¿No? Quieren oír lo que ellos quieren hacer. Y cuando Dios le dice otra cosa, ¿qué pasa, Señor? Hay interferencia. Pero dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, está diciendo una mentira. ¿Ve? ¿Qué dijo aquí en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice en el versículo 21 del mismo capítulo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Él se va a manifestar a nosotros. ¿Cuándo? Cuando hacemos sus mandamientos. Yo decía en estos días, cuando hablaba, que lo primero que nosotros necesitamos, Dios necesita ver de nosotros, es que guardamos sus mandamientos. Los mandamientos que conocemos, los que son conocidos para nosotros. Porque si hacemos lo conocido, Él nos va a revelar lo desconocido. Él nos va a revelar, como dice en 1 Corintios 2, aquellas cosas que están en misterio, que son para nuestra gloria. Él nos va a revelar, pero primero yo debo demostrar que quiero hacer las cosas, que yo quiero vivir para hacer su voluntad. Y dice en Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor. Como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso dijo Jesús. Si guardas, vas a permanecer en su amor. Apocalipsis 14:12. Estamos hablando de que es necesario guardar sus mandamientos. Que no es una opción vivir una vez que nosotros hemos recibido a Cristo. No es una opción hacer nuestra vida como nos da la gana. Aquí está, dice, la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está la paciencia de los santos. De permanecer viviendo, haciendo los mandamientos, sin esperar. Algunos vamos a recibir recompensas, pero el solo hecho de hacer su voluntad trae gozo. Aunque a veces el hacer su mandamiento puede traerte como un retraso en algunas otras cosas, ¿verdad? Económicamente, no sé. Miren Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que guardan sus mandamientos. Porque una cosa, hermanos, aquí tenemos que ponerlo claro otra vez, porque ya lo dije, pero otra vez. Una cosa es ser salvo
Y yo soy salvo no por lo que haga o deje de hacer, simplemente porque yo creo en la obra terminada y suficiente de Cristo en la cruz. Eso me hace nacer de nuevo. Pero vivir bajo su reino es diferente. Vivir bajo su reino requiere guardar sus mandamientos. Seguirle requiere crucificar al viejo hombre, crucificar mis propios planes para hacer los suyos. ¿Y en cuánta gente piensa que eso es terrible? Pero yo quiero decirle que no. Eso es maravilloso. Es maravilloso dejar de hacer los planes de uno por hacer la voluntad de Dios. Yo, gracias a Dios, que, bueno, mi vida no todos tienen que vivir esa situación. Pero yo tenía grandes planes. Por eso estudié ingeniería. Yo tenía planes con mi vida. Pero cuando entendí que Dios me llamó al ministerio, dejé aquello. Y pues, obviamente, en el ministerio uno pasa situaciones, pasa carencias, que cuando uno anda con un buen trabajo, en una profesión que en aquel tiempo era muy preciada. Yo tuve muchas oportunidades en mi trabajo de ascender bien rápido. Y me gusta mi profesión, me gusta la ingeniería química. Pero estoy feliz de haber tomado la decisión correcta de hacer su voluntad. Y aunque no era perfecta, hermano, me he equivocado muchas veces. Pero Dios ha visto mi corazón. Y lo que ha visto es mi deseo de hacer su voluntad. Hermano, cuando yo me decidí a hacer su voluntad, tenía tantas imperfecciones. Y ustedes son testigos, casi arruinan mi matrimonio. Era muy imperfecto. Pero en mi corazón yo había decidido, quiero hacer tu voluntad. Quiero seguir este deseo, este llamado que tienes para mí. Pero no todos son llamados. No estoy empujando a nadie al ministerio. Porque la voluntad de Dios está en tu vida, donde sea. En lo que haces. Amén. Ahí tú puedes ser una luz para los que están alrededor. Y de hecho Dios necesita hijos que estén llenos de su luz en todos los lugares de la tierra, en todo lugar. Así que si vemos a alguien, un hombre que está lleno de Dios en un lugar que a nosotros no nos parece, tranquilo. Si está lleno de Dios, es para que alumbre en ese lugar. Amén. Muchas veces hemos juzgado a las personas por estar en ciertos lugares y no sabemos que es Dios que los puso ahí. ¿Para qué? Para iluminar. La luz en las tinieblas resplandece. Ahora la cosa es que para que Dios nos ponga en un lugar y para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, tenemos que estar maduros, tenemos que estar firmes. Porque si Dios nos pone en un lugar para alumbrar y nosotros nos caemos peor que los demás, entonces, ¿de qué sirve, verdad? Amén. Los mandamientos. Jesús mismo decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Podemos estar seguros que cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a dar juicios justos, nos va a dar claridad en lo que hacemos, nos va a dar seguridad en las decisiones que tomamos en la vida. Mi juicio va a ser correcto, va a ser bueno, va a ser justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que nos está enviando a este mundo, el Padre. Amén.
no tengamos esa misma actitud que tuvieron los israelitas cuando estaban en el desierto. Dios se estaba manifestando en el monte. Claro que Dios era terrible, dice, no, con truenos y todo. Y los israelitas tuvieron miedo. Y le dijeron a Moisés, ¿no? Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, le dijeron a Moisés, sube tú al monte, ahí donde está Dios y donde hay los truenos y las cosas. Sube tú, nosotros no. Ya después todo lo que te diga a ti Dios, no lo transmites. No, amados. Hoy más que nunca, nosotros tenemos libre entrada. Ellos tenían temor de hablar con Dios. Quizás pensaban que Dios era como los otros dioses de los otros, o sea, los ídolos de los pueblos, ¿no? Que generalmente, ¿no? Si usted conoce algo, yo estudié un poco, no estudié tanto, leí la mitología griega. ¿Cómo eran los dioses griegos? Eran caprichosos, egoístas. Quizás ellos pensaban que Dios era así, ¿no? De que si entraban ahí, los iban a matar. O quizás temían que Dios les diera algunas cosas demasiado difíciles. No sé. Pero sabe, hoy día dice la Biblia que tenemos libre entrada al trono de su gracia. ¿Amén? Solo los que no quieren arrepentirse tienen temor de entrar al trono de la gracia. Aquellos que no quieren hacer su voluntad, no quieren perdonar, como vemos aquí, o no quieren estar, tienen temor de acercarse a Dios para oírle. Pero hermanos, es necesario oírle para obedecerle. ¿Amén? ¿O prefieres seguir con tu vida como estás? ¿Con tus planes propios? Entonces, si es así, seguramente no vas a acercarte a oír a Dios. Porque ya tienes planeado y sabes que Dios probablemente tiene un plan distinto al tuyo. Pero sabes que entrar en su plan es glorioso. Es lo más sublime de la vida. Amén. Judá también pasó así, lo mismo con el pueblo de Dios. Primero al comienzo, en el desierto, aquí están en el medio del desierto. Después igual, ¿no? Los profetas acusaron de no querer oír a los israelitas. Miren este versículo, por ejemplo, Jeremías. Este pueblo malo dice que no quiere, lo puse con un color, no quiere oír mis palabras. Dice que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Dice, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. ¿Verdad? Que era un cinto que él puso y se pudrió. Y sabe, mi hermano, yo quiero decirle otra cosa que aquí nos saca a luz. Es que cuando tú no sirves a Dios, no es que eres libre. Cuando no sirves a Dios, sirves a otros dioses. Como dice un poquito más adelante en Mateo capítulo 6. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Por ejemplo, las riquezas pueden ser ese otro Dios. Amén. Eso puede ser una razón por la que muchas veces no queremos oír a Dios. Porque quizás nuestro corazón ya lo tomó otro Dios, que no es Él. Pero Él es el único Dios que ama. Él es el único Dios poderoso, es el único Dios sabio. Es el único Dios que vale la pena seguir. En Jeremías 17, 23 dice, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír
ni recibir corrección. Muchas veces no se oye porque no queremos recibir corrección. Y endurecer la cerviz es hacer así. Ya no quiero, yo voy a ir por acá y listo. No digas nada, Dios. Yo estoy contento, ya sé para dónde ir. Ezequiel dijo, mas la casa de Israel, o sea, Dios le dijo a Ezequiel aquí, no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Y no le oyeron a Ezequiel tampoco. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Si estamos en el camino, si somos sus hijos, no seamos obstinados de corazón. Busquemos su voluntad. Es agradable, es buena y es perfecta. Pedro dice, que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos elegidos según su presencia, según su conocimiento anticipado, y nos santificó con el Espíritu para obedecer. Amén. Para obedecer y ser rociados por su sangre. Dios, o sea, en medio del obedecer, somos limpiados, porque la sangre de Jesucristo, ¿para qué viene? Para limpiarnos de todo pecado. Volvemos a este pasaje, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Es lo que dice Pedro. Él nos eligió y nos santificó con su Espíritu. Y aquí dice, cuando nosotros buscamos, le amamos, guardaremos sus mandamientos. Es el Espíritu que el mundo no puede ver. Y aquí vuelve a decir, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Aquí sí, la palabra no es rema, es logos. Está hablando de la Biblia, está hablando de su palabra escrita. Y él les dice, os he dicho esto estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces va a venir sabiduría. Cuando yo, por hacer su voluntad, hago lo que conozco que es su voluntad, hago los mandamientos que conozco, entonces después Él va a enviar al Espíritu Santo y Él nos va a enseñar todas las cosas. Amén. 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 La obediencia, hermanos, viene con los mandamientos que ya conocemos. Pero es el corazón de nosotros. La predicación de hoy en día viene por esta frase: venga tu reino. Amén. Venga tu reino, que es la segunda cosa que Jesucristo enseñó en el Padre Nuestro. Primero, que su nombre sea santificado. Es lo que esa es la voluntad principal de Dios. Que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Amén. Que la tierra sea llena de eso. Y para eso, nosotros debemos tener el deseo y podemos decir, venga tu reino. Venga tu reino indica la decisión de trabajar para que Dios pueda hablarme, para que pueda yo obedecerle. Amén. Toda esta serie del reino es para entender las condiciones que nosotros debemos de trabajar para tener, para poder ser gobernados por Dios, para poder oírle y obedecerle. Hermanos, venga tu reino, es la expresión de los que aman a Dios y que entienden que Dios y sus propósitos son lo más importante para su vida, que entienden que la voluntad de Dios es lo más conveniente para su vida. Es más, la voluntad de Dios es lo único que le da sentido a su vivir. Es de aquellos
que son inteligentes y que entienden que la sabiduría de Dios es más grande que su propia sabiduría. No como Adán, que Adán no pensó así. Venga tu reino es la actitud de aquellos que entienden que el amor de Dios es tan grande que hasta dio a su Hijo para morir en la cruz y que Él nos ama. Venga tu reino es la expresión de aquel que está cansado de servirle sobre sus propios términos y está fracasando vez tras vez. Y eso es una cosa muy común entre los cristianos. Venga tu reino es aquel que quiere vivir en el yugo con el Señor. Y para terminar quiero mostrarles este versículo que dijo Jesús a sus discípulos. Dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Trabajados y cargados, estoy pensando, porque les dijo a sus discípulos. ¿Por qué estaban sus discípulos trabajados y cargados? Porque ellos querían hacer su voluntad, pero lo estaban haciendo bajo sus términos. Pero ¿qué dice Él? Dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Esta es la clave de la vida. Llevar el yugo que nos une a Jesús, ¿verdad? El yugo que unía a dos bueyes, ahora me une a Jesús. Me llevad el yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, hacer su voluntad no es tan difícil. Si entramos en yugo con Él, si decidimos caminar por donde Él va. Dice el 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si algunos de nosotros hemos pensado, pero qué difícil sería hacer la voluntad de Dios. No es difícil. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Quizás lo más difícil es aprender a ser manso y humilde de corazón. A ser manso quiere decir obediente. Obediente, manso es aquella persona que puede negarse a hacer sus propias cosas en pos de hacer algo, otra cosa. Es el que tiene una voluntad que se doblega hacia la voluntad de Dios. Eso es una persona mansa. Y humilde de corazón es una persona que sabe que su mente, su corazón, que sabe que Él no es más grande que Dios. Sabe que siempre es más pequeño y que vale la pena seguir los caminos de Dios. Entiende. Y sabe, muchos de nosotros hemos vivido muchos años fuera de la voluntad de Dios. Ya deberíamos saber que no vale la pena seguir viviendo bajo nuestros propios términos. No es una vida feliz. No es una vida que nos trae realización. La única vida que trae realización es aquella vida que entra en los propósitos de Dios. Hay personas que viven como, no sé si ustedes conocen, hay algunas tuercas y tornillos, ¿verdad? Cada tuerca, cada tornillo y cada tuerca tienen su propia rosca, ¿verdad? Su propia rosca que hace que entre, ¿no? Bien, o sea, exacta. Pero muchos de nosotros estamos con una rosca diferente, ¿verdad? Usted alguna vez, no sé si alguno ha querido hacer cazar un tornillo en un lugar, en una rosca diferente. Se hace con fuerza y no entra. Y al final de cuentas no sirve. Nunca agarra bien. Eso es lo que pasa con las personas que fueron creadas por Dios para un propósito, pero están queriendo hacer otro propósito. Son tornillos que quieren entrar en otra rosca. Y no vale la pena. La vida es difícil. Tristemente, muchos de los que nos enseñaron están en esa condición, andando en otra rosca. Y para ellos la vida cristiana es un valle de lágrimas.
Y yo no digo que no haya lágrimas en el camino del Señor. También hay lágrimas, como en todo camino. No hay hombre que nunca haya llorado, no hay hombre que todo le haya ido bien. Pero en el camino del Señor hay gozo, hay paz. La vida de Dios nos lleva. Amén. Así que pongamos nuestro yugo con Él. Decidamos y le digamos: Señor, guía mi camino, yo me voy a ir contigo. ¿Y sabe qué es lo más lindo del yugo de Dios? El yugo es una palabra para dos bueyes que aran, ¿verdad? Y entre los dos hacen fuerza para que el arado entre a la tierra. Entonces, entre los dos bueyes tienen la fuerza para hacer el arado. Dice, por ejemplo, que cuando quieren entrenar a un toro joven, que es fuerte, lo ponen al lado de un toro viejo, ¿no? El toro viejo es el que sabe andar derechito, pero el toro joven es el que tiene la fuerza, ¿verdad? Y tanto el toro viejo disfruta del ímpetu y de la fuerza del toro joven, y el toro joven disfruta de la experiencia, podemos decir, ¿verdad?, el toro viejo en hacer un surco recto. Pero imagínense en un yugo Dios y en el otro lado nosotros. Él tiene la fuerza, la experiencia, Él tiene todo. Nosotros ahí como vamos colgados del yugo, ¿verdad? Tiene tanta fuerza que nos lleva hasta nosotros el Señor. Por eso dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. No hay nada que Dios nos mande a hacer que Él no nos ayude a hacer. Siempre que sea dentro de su voluntad. Cuando salimos de su voluntad, claro, hacemos las cosas en nuestras fuerzas. Y hermanos, todo este estudio del reino nos está mostrando cosas que tenemos que hacer nosotros para ser gobernados por Dios. Arrepentirnos, ¿verdad? Cambiar nuestra manera de pensar. Veíamos que teníamos que ser pobres en espíritu, ¿verdad? De esos que saben que necesitan del Espíritu, aquellos que anhelan el Espíritu, que saben que son carentes en sus propias fuerzas. Aquellos que aman la justicia, ¿verdad? De tal manera que hasta son perseguidos por causa de la justicia. Aquellos que, como hemos visto antes, han decidido amar por sobre todas las cosas. Amar a sus enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que los ultrajan, llevar la carga otra milla, dar al que necesita si yo tengo. Todo eso, todas esas cosas nos ayudan. ¿Para qué? Para que Dios gobierne nuestra vida. Aquellos que guardan los mandamientos muy pequeños, que era el rencor en el corazón. O sea, no es que guardan el rencor, sino que sacan el rencor de su corazón, sacan el adulterio de su corazón y sacan la mentira de su boca. Hasta ahora hemos llegado aquí. Y en este podemos decir aquellos que anhelan hacer la voluntad de Dios. El próximo domingo, si Dios quiere, seguimos. Amén. Más cosas. Pero yo le digo, mi hermano, que no pasen los domingos así. Que no pasen como una enseñanza que pasó y vamos para la siguiente. Vuelvan por sus pasos. Vean lo que ustedes, lo que Dios está diciendo. Revisen su vida, si están cumpliendo con esos requisitos. Y ustedes poco a poco van a ver, mis amados, que Dios va a empezar a hablarles. Que Dios va a empezar a manifestarse en sus vidas.
Dios nos ama. Amén. El problema es que cuando Dios no se manifiesta en mi vida, no lo tiene Él, soy yo el problema. Y por eso viene la palabra, para que yo trabaje. Él dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hay que trabajar la palabra de Dios. Hay que trabajar lo que estamos escuchando. O vamos a hacer como Israel, vamos a hacer oído sordo. O a veces decimos, sí oigo. Pero si yo oigo, debo ponerlo en mi corazón. Y entonces poco a poco veremos qué linda es la vida. Qué lindo es que haya comunión con el ser más maravilloso de este universo. Amén. Su yugo es fácil. Amén. Y el Padre Nuestro termina diciendo, porque suyos son el reino, el poder y la gloria. A ese Padre queremos servir. Amén. Yo sé que hay personas que han estudiado y tienen anhelo de entrar en esta empresa, es la mejor. Pero sí, ¿saben que la empresa mejor que hay? Es la empresa de Dios. Él es el rey, Él es el dueño, Él tiene poder, suya es la gloria, y todavía quiere hacer el trabajo junto con nosotros, en yugo con nosotros. Que esta mañana, esta palabra nos inspire a orar así, hermanos. Amén. Ore, venga tu reino. Usted ya sabe qué quiere decir cuando ora, venga tu reino. Padre, yo oro, Padre, para que venga tu reino a mi vida, a esta tierra, Señor, en este caos, en esta situación en el mundo, Señor, mirando los problemas, las guerras, la corrupción en los gobiernos, tantas cosas. Yo sé que no solo es mi deseo, sino que en lo profundo es el deseo de todos los hombres. Que venga tu reino, porque en tu reino hay justicia. Porque en tu reino las cosas se ordenan. Porque en tu reino, Señor, hay amor. Porque en tu reino se acaba con tantas violencias, con tantas cosas que son destructivas, Señor. Y ven primero a reinar en mi vida. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.